Gracias a Dios por su santa y bendita palabra, la cual vamos a estar leyendo en esta hora. Invitamos a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 12 y vamos a leer la porción correspondiente a este día y inicia en el versículo 15. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 15. Vamos a estar leyendo del 15 al versículo 21, y lee así la palabra del Trino Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, hemos leído tu santa y bendita palabra, y con toda humildad y mansedumbre nos acercamos a la misma, solicitando tu gracia, pidiéndote que nos des ojos para continuar viendo las maravillas de tu gracia en Cristo. Que nos des una vez más oídos espirituales para poder comprender aquellas verdades que ya tú has revelado y que son necesarias, Padre Santo, su comprensión para entender el marco, el objetivo, la grandeza y magnificencia de tu amor para con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, que al ser expuestos a tu palabra, nuestros corazones puedan ser una vez más impactados por la misma, puedan ser edificados, puedan ser llamados al arrepentimiento. También, Padre Santo, oramos y clamamos por aquellos, Padre Santo, que escucharán tu palabra y posiblemente en tu gracia, Señor, serán llamados a salvación. Señor, solo tú, Espíritu de Dios, puedes hacer la obra de regenerar un corazón para que ese corazón pueda hallar la gracia del perdón a través del arrepentimiento y la fe en el único mediador que existe entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Te damos gracias una vez más en esta tarde. Nos colocamos detrás de tu cruz. Te pedimos que Jesucristo pueda ser proclamado, evidenciado, contemplado, adorado. Que podamos rendirnos ante Padre Santo, el más grande y sublime amor, el de aquel que da su vida o que dio su vida por sus ovejas. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, dándote gracias en todo y por todo. Amén y amén. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo y nos encontramos nuevamente una de esas porciones que están entre diferentes acontecimientos, como la anterior que vimos en el capítulo 11. Y me refiero a aquellos cortos versículos, pero muy significativos, del versículo 25 al 27, cuando claramente, después de Jesús haber dado la comisión a los discípulos de ir a predicar el Evangelio, y él en el capítulo 10 de Mateo, y él mismo salir a compartir el mensaje del reino, en el capítulo 11, Jesús comienza a testificar acerca de la falta de arrepentimiento que podía y era manifiesto entre el pueblo de Israel, a pesar de que ellos esperaban al Mesías. Jesús comienza a predicar o a proclamar ayes, significa juicios, sobre aquellos lugares que habían podido escuchar no las palabras de cualquier otro profeta, sino la palabra encarnada, hablando el mensaje del Evangelio.
Y en medio de esa confusión, rechazo, falta de arrepentimiento, Jesús alaba y le da gracias al Padre diciendo lo siguiente: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que en medio de aquella falta de arrepentimiento, de aquel corazón claramente endurecido, Jesús adora al Padre en el capítulo 11, porque Él sabe de antemano por quienes viene a morir. No le sorprende lo que está hallando, lo que está encontrando. Claramente vamos a ver que estaba profetizado, y hoy lo vamos a contemplar a través de Isaías. En esa narración termina el capítulo 12, Jesús haciendo un llamado a todos aquellos que están trabajados y cargados. Y vimos que el llamado no era un llamado a aquellos que tenían problemas económicos, alguna condición de enfermedad, y querían que Dios interviniese en algún área particular externa, en la periferia del ser fuera, y que Dios obrase, sino que Dios estaba llamando, Jesús estaba comisionando, mandando a aquellos que el Padre le había dado, y había dado gracias porque aquellos responderían y vendrían a Él, y Él los llevaría a reposo. Y vemos que ese reposo, ese descanso, no es un descanso completo de que no hayan tribulaciones, no hubiesen dificultades en el peregrinaje como discípulo, sino más bien el que la vida de obediencia y la vida con Dios provee gratitud, provee descanso aún en medio de las situaciones que nos corresponde vivir de este lado de la historia. Inicia el capítulo 2 y vemos cómo se incrementa la hostilidad, y en esta vez de parte del grupo religioso más celoso en el tiempo de Jesucristo, los fariseos. Y todo inicia porque Jesús va en sus labores con sus discípulos, están predicando el reino, están trabajando en la proclamación de dar a conocer el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto o testamento. Mientras pasan por un sembradío y sus discípulos arrancan espigas, y comienzan los fariseos a acusar a los discípulos, pero es un ataque realmente, vimos, directo contra Jesús. En otras palabras, le dicen: ¿por qué permites que tus discípulos violen la ley del sábado? Porque se había hecho un sábado. Y ya estudiamos el pasaje y vimos que Jesús argumenta y les da dos argumentos donde claramente presenta que uno tenía que tener mucho cuidado en cómo se utiliza la ley de Dios, pues habían excepciones a esa ley. Muestra dos: el momento en que David había salido huyendo, perseguido por Saúl, y cómo Dios había provisto para que él y los que con él le acompañaban pudiesen comer y tener sustento por medio de panes que habían sido consagrados a Dios, y que los únicos que podían disponer de ellos luego del tiempo de los 6 días, al cambiarse nuevamente los panes, eran los sacerdotes. Vimos también el ejemplo que Jesús presenta cuando les dice: ustedes no se han percatado que la ley constituye a sacerdotes que continúan en el día de reposo sirviendo a Dios en el templo, a pesar de que es el día de descanso y de adoración a Dios. Por lo tanto, Jesús les dice que tuvieran mucho cuidado de estar juzgando a personas que no habían cometido ninguna falta ni violado la ley. Y más allá les dice: en todo caso, quien debería juzgarlo soy yo, pues yo soy el Señor del sábado. El Señor del sábado no está juzgando a los que aparentemente violan la ley, pero los violadores de la ley están juzgando al Señor del sábado. Mire la complejidad en el asunto. No obstante, termina esa situación y vemos que Jesús no se va. Llega a una sinagoga, y llega a la misma sinagoga de estos fariseos. Y allí hay un hombre con una mano seca. Y dice que le preguntan para tentarle, porque era el mismo día, era un sábado, si era propio, si no se violaba la ley, con hacer un beneficio y sanar a aquel hombre en aquella condición. Y vimos que Jesús vuelve y trae otro argumento.
Le dice que hay hombre entre ustedes que si tuviesen un animal y ese animal cayese y tuviesen una situación, no haría algo inmediatamente para rescatar ese animal. Si haríamos eso por un animal, ¿cuánto más deberíamos hacer por un hombre? Y Jesús habla de la valía de los hombres. Cuando Jesús termina, dice el versículo 14, que es la antesala a la narración que nos corresponde. Dice, y salidos los fariseos, versículo 14, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Si no se ajusta a lo que nosotros creemos, no lo queremos. ¿No le parece algo muy similar a los seres humanos hoy, algunos aparentes cristianos? Si Jesús no se ajusta a lo que ellos creen, ese no es el Jesús que ellos quieren. Luego de haber dicho eso, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y le extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo, versículo 14, para destruirle. El versículo 15 inicia diciendo que conociendo Jesús lo que tramaban, conociendo el disgusto, la hostilidad, dice que se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. O sea, Jesús no andaba haciendo campañas de milagros como andan algunos. Jesús no estaba buscando ser conocido como alguien resuelve problemas o situaciones. No era alguien a quien acudir cuando tienes un problema. Jesús es Dios, es el Señor. Aquellos que se acercan a Él deben doblegar su vida para siempre y en todas las cosas. No es a alguien poderoso al que nos acercamos cuando tenemos situaciones o problemas. Es alguien al que somos llamados a rendirnos. Pero lo significativo y lo que quiero que vean comienza en el versículo 17, en medio de esta trama. Dice que todo esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Esta no es la primera vez que Mateo nos expone a que Jesús está dando cumplimiento a aquello prescrito, declarado en el libro de Isaías. Si ustedes recordarán la primera ocasión donde se señala a Jesucristo como el siervo sufriente de Isaías capítulo 53, se da precisamente inmediatamente en los capítulos que siguen a Mateo 7, después de haber predicado en el Sermón del Monte, y específicamente en aquel momento dado, en el capítulo 8, versículo 18 en adelante, versículo 14 del capítulo 8, donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Estoy en el versículo 15 ahora del capítulo 8. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Observa el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Una referencia a Isaías 53, versículo 4. Así que ya Mateo nos ha dicho que Jesús cumple claramente en su ministerio aquellas señales o aquellas cosas que debían evidenciarse en la vida del siervo sufriente. Este siervo sufriente es muy importante que lo comprendamos, pues en la tradición judía se interpreta en ocasiones, casi siempre, el siervo sufriente como una referencia directa al pueblo. El siervo sufriente
no es una referencia al Mesías y obviamente muy distante de lo que la iglesia cristiana cree, que es una referencia a Cristo en su función de el Redentor, de aquel que vendría a tomar el lugar de su pueblo, sino que lo conciben como la nación, el sufrimiento que experimentaría la nación de Israel hasta su posterior restauración. Así que el siervo o el instrumento de Dios desde la perspectiva judía era el propio pueblo. Pero Mateo, siendo judío, no está aplicando, no está interpretando el siervo sufriente como un pasaje que hace alusión o referencia al pueblo de Israel, sino que hace referencia a la función que llevaría a cabo aquel que cumpliría la misión del Mesías. Y claramente está diciendo que Jesús es el siervo sufriente. Ahora, ¿qué venía a hacer ese siervo sufriente y por qué es significativo estos versículos que vamos a leer ahora del 18 al 21 dentro de esta narración? En el capítulo 12 no solamente inicia con esos dos eventos que traen la hostilidad o inician la hostilidad de los fariseos, el evento que acabamos de narrar cuando los discípulos comen espigas un sábado y posteriormente la sanación del hombre con la mano seca el día también de sábado en la sinagoga, sino que posteriormente esta narración, lo veremos, dice que le fue traído en el versículo 22 un hombre endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo va a sanar. E inmediatamente estos líderes van a decir que aquel milagro es hecho en el poder o en la autoridad de Belcebú. Y esto es sumamente importante para entender los versículos 14 al 21, porque mientras Mateo está declarando, Dios está diciendo por medio de Mateo que Jesús es el cumplimiento de aquel que vendría a cargar el peso, a vivir la vida recta, a morir, a cargar el pecado, como dice Isaías 53, de su pueblo, para que ese pueblo hallase salvación, y que lo haría porque Dios lo capacitaría, pondría su espíritu sobre él. Mientras Dios proclama que ese siervo sufriente es su amado. Y ahora sabemos por qué es su amado. Porque es su hijo. No está claro o evidente en Isaías, pero en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Mientras Dios declara el amor por su hijo que tomaría el lugar del pueblo, tienes una parte del pueblo principalmente al que él vendría. El que en el capítulo 10 los había llamado a ir principalmente a los judíos. Sean ellos los primeros que escuchen las buenas nuevas sobre el reino. Y mientras tienes a Dios hablando y diciendo que haya contentamiento en su Hijo, en la obra que hace, tienes a los fariseos degradándolo, menospreciándolo y diciendo que lo que hacía lo hacía no en el poder de Dios, sino en el poder del maligno. En medio de ese escenario, Jesús dice, o Mateo cita de Isaías, haciendo una referencia a Jesús. Y en el versículo 18, preste atención, dice, he aquí mi siervo. Mi siervo. Quiero que preste atención a esta porción. Porque una de las palabras que prefería utilizar el apóstol Pablo para mencionar a alguien con relación a sí mismo era que él era el doulos, él era el esclavo. Y podríamos pensar meramente que esa palabra sale en función de que Pablo no quería que se le subieran a lo mejor, no sé, su orgullo, y prefería a él mismo acondicionarse, a ponerse una función de siervo. Pero esa función de siervo habla mucho más allá de la humildad, y claramente está la humildad. Implica a alguien que está bajo Dios, que está en subordinación, que reconoce que viene a ministrar en nombre de Dios, que tiene una encomienda o un propósito a seguir para la gloria de Dios. Así que quien primero toma ese nombre del siervo es Cristo.
Por eso Jesús declararía que Él no vino a ser servido, sino a servir, a dar su vida por su pueblo. Así que Mateo se está refiriendo al siervo sufriente, como se le reconoce en el capítulo 53 de Isaías, y está diciendo que ese siervo es Cristo. Claramente siervo entonces está diciéndonos que Jesús estaba aquí con un propósito, con una misión de parte del Padre. ¿Por qué lo llevo al capítulo 11? Porque Jesús ha declarado cuál es la misión del Padre: dar a conocer a Dios al mundo. Pero el mundo no podría conocer a Dios y tener una relación con Dios sino mediante la obra que llevaría a cabo Cristo mismo. Una obra que no sería entendida por los hombres, que no podía ser entendida en el estado en que se encuentran, pero que en la gracia divina Dios capacitaría a algunos para que pudiesen conocer al Dios contra el cual se habían rebelado, para llevarlos nuevamente a una relación con Él. Y dice el versículo 18 que ese siervo fue escogido ¿por quién? Por Dios. La misión que viene a hacer Jesús a la tierra no es una misión particular de Él aparte. Es parte de lo que llamamos el decreto de redención. Jesús vendría a servir como el mediador de un decreto que fue establecido antes de la fundación del mundo. Mientras el versículo 18 dentro del contexto nos dice que Dios está reconociendo a su Hijo. Está reconociendo el trabajo, la función, la encomienda que tiene el Hijo, muy particular y nada fácil, pues nadie podía tomar el lugar que Cristo hizo. Nadie podía llevar a cabo la obra que Cristo haría. Fue escogido porque era el único que podía reconciliar al hombre con Dios mismo. Mientras Dios está hablando así del Hijo, posteriormente, como anteriormente vemos que hay un menosprecio, hay un cuestionamiento sobre la autoridad de Jesucristo. E inmediatamente dice: mi amado, en quien se agrada mi alma. ¿Dónde escuchamos unas palabras como esas inicialmente? En el bautismo. Vamos a Mateo capítulo 3. Comenzamos la lectura en el versículo 13 del capítulo 3. Este es el momento en que Jesús se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La vida justa de Jesús y el cumplimiento total de la ley era totalmente importante para que su muerte sirviera como un cambio, un sustituto, sustituyera a aquellos por los cuales él moría. Entonces le dejó, o sea, Juan se apresta a bautizar a Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, importante. Y hubo una voz de los cielos:
Fíjense que es significativo el pasaje. Juan el Bautista es el precursor del ministerio de Jesús. Y por un momento duda si debía llevar a cabo aquella proeza de bautizar al propio Mesías. Juan se encontraba indigno de hacerlo. En todo caso sería al revés. Juan debía ser bautizado por Jesús. Pero acabamos de leer en el capítulo 12 que Jesús vino como siervo. En la declaración de Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Observe que ahí la palabra hijo no está en minúscula, está en mayúscula. Está hablando de la relación particular de esas dos personas de la deidad. Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, que el ministerio y la obra que Jesús haría expresarían el mayor amor, no solamente entre las dos personas, sino amor por aquellos que vendría a sustituir Cristo. Y Dios se haya complacido en que Jesús inicie su ministerio, pues recordará que Jesús comienza o inicia su ministerio con el bautismo. Hay un sometimiento en la persona del Hijo para llevar a cabo el proceso y el acto de redención. No es coincidencia que en medio de ese acto de sumisión no solamente se oiga esa voz de los cielos, sino que cuando lo vemos en otros evangelios, dice que el Espíritu Santo posó identificando a Jesús, e inmediatamente Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Esto es sumamente significativo, pues en Mateo, nuevamente en el capítulo 12, versículo 18, al final dice: mi amado en quien se agrada mi alma. No podemos tener una relación con el Padre menospreciando al Hijo. Dios Padre ama a su Hijo y no tiene ninguna relación con nadie que desprecie al Hijo. Ya Jesús lo ha declarado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. En otras palabras, o tienes una relación completa con ese Dios que, aunque es uno manifestado en tres personas, o no puedes tener, o no la tienes. No puedes elegir a qué persona de la deidad tú adoras, te acercas. Pues ese Dios es uno solo, no está dividido. Ya Isaías profetizaba lo que vimos y contemplamos en el bautismo. Dice: pondré mi espíritu sobre él. E inmediatamente la Escritura dice que Jesús fue bautizado y el Espíritu de Dios vino ¿sobre quién? Sobre él. En el aspecto humano, Jesús se somete completamente a la voluntad del Padre. ¿Y qué podemos ver en la práctica? Que así inicia. Nadie que no se someta completamente a Dios puede estar realmente viviendo en el Espíritu. No hay posibilidad. Dice: y a los gentiles anunciará el juicio. Este es uno de los pasajes que mientras leía decía: Isaías está hablando realmente ya introduciendo a los gentiles.
La traducción de esta palabra que se traduce aquí como gentiles puede ser muy bien traducida como naciones. Así que ahí uno tiene que tener mucho cuidado porque da la impresión de que Jesús está llevando a cabo una obra y que de momento, dentro del contexto de Mateo, que claramente está diciendo que el siervo sufriente viene a hacer una obra por el remanente que Dios le ha dado, hay como un cambio y ahora se nos dice que va a anunciar a los gentiles. Alguien podría decir, bueno, y buscarle la manera de entenderlo y decir, bueno, pues como lo han venido rechazando, Dios se va a tornar a los gentiles. No creo con todo el corazón que esa es la razón. Creo que realmente el texto sería mejor comprendido si en vez de palabras gentiles se usara la expresión que anuncia, que vendría a anunciar a las naciones el juicio. Usted dirá a las naciones, pero a las naciones, pero viene a su pueblo. En el tiempo en que Isaías escribe y posteriormente los otros profetas, el pueblo quedaría hace tiempo dividido. Y la escritura habla de que el Mesías vendría a recoger a su pueblo de las diferentes naciones. ¿Qué ocurre el día de Pentecostés? Estaban reunidos judíos de todas las naciones bajo el imperio. Se lo digo porque alguien puede decir, no, pero debería decir que viene sobre su pueblo. No, es que en el contexto en que se desarrolla, ya Israel se había dividido. El pueblo se divide cerca del año 1000, Isaías es escrito 300 años posterior, siglo 700, por eso es importante el contexto. Ya estaba dividido el pueblo. De hecho, había una parte del pueblo que aparentemente había quedado casi desaparecido, quedaría casi desaparecida porque precisamente cercano a esa fecha el reino del norte sería sacudido por los asirios y posteriormente quedaría la hermana menor o Judá, el reino del sur. Así que viene a anunciar que juicio. Sin embargo, y quiero que preste atención, mire cómo dice: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Honestamente leí esta porción y decía, ¿cómo la entiendo? Jesús acaba de enviar en el capítulo 10 a los discípulos a predicar el evangelio. Él mismo sale a hacerlo. Se encuentra con todo aquel marco de hostilidad, de falta de arrepentimiento. Pero ahora nos damos cuenta que Jesús está diciendo que ya Isaías había profetizado que el siervo sufriente no iba a torcer el brazo, no iba a obligar, no iba a forzar a nadie. Ahora entendemos o podemos entender por qué Jesús les dijo, vayan, prediquen. Si no reciben una respuesta inmediata, si no les invitan a entrar, límpiense, sacúdanse los pies y caminen y váyanse hacia el frente. Vayan y prediquen en otro lugar donde lo reciban, quédense, oren, lleven a cabo todo tipo de señales. Lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. ¿Sabe? El evangelio no puede ser forzado. Jesús está llevando a cabo todo tipo de manifestación que Mateo mismo reconoce e interpreta que Jesús está cumpliendo el ministerio del siervo sufriente. Sin embargo, estas mismas señales que llevan a Mateo, a los discípulos o a otros a creer en Cristo, no llevarían a creer a otros que Jesús era el Cristo, sino odiarlo, a menospreciarlo. En este mismo capítulo 12, luego en el versículo 38, que tiene como perícopa o como por tema la generación perversa demanda señal, dice que estos hombres le van a preguntar, no solo a los fariseos, sino de los escribas, oye, ¿qué señal nos muestras para que creamos en ti?
No sé si puede comenzar a entender. Dios colocó la obra de la salvación en Cristo. Él vino a hacerse siervo para que esclavos en el pecado y condenados a muerte pudieran tener vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, pues Dios amó y escogió a su Hijo. Su Hijo se somete voluntariamente y viene a su propio pueblo, a un pueblo que había recibido la revelación de Dios en la antigüedad, que tenía testimonio hasta la saciedad de quién era Dios. Y ese mismo liderato y ese mismo pueblo en su mayoría no les reconoce. Podríamos pensar que son los fariseos solamente en el capítulo 12, pero no debemos olvidar que Jesús mismo declara en su recorrido en el capítulo 11 que yendo a diferentes ciudades Él se encontró exactamente ¿con qué? Con lo mismo. Es que hay una tendencia al rechazo a Jesucristo. Y esa tendencia tiene que ver con la naturaleza del corazón de los hombres. Y Jesús está declarando que en su ministerio como siervo sufriente, Él venía principalmente a dar su vida por su pueblo. No era su función tratar de argumentar, tratar de forzar, tratar de llevar a una persona, como en algunas iglesias y en algunas denominaciones se cree que hay que llevar a la gente a tomar una decisión por Cristo. Todo lo contrario, acabamos de ver a Jesús haciendo todo tipo de señales y diciéndole a las personas que han recibido el impacto o el favor de su gracia: no necesito que salgan a decir lo que yo he hecho por ustedes. Pues Jesús no vino a ser conocido como un médico o un curandero. Vino a llevar a cabo una labor más grande en la vida de los hombres: salvarlos de sí mismo. No solamente del hombre, sino de Dios mismo. Dice el versículo 21 y regreso al 20. Y en su nombre esperarán las naciones o los gentiles. Es un versículo esperanzador. Realmente está diciendo que el siervo sufriente alcanzaría algo a través del cual solamente habría esperanza en lo que el siervo sufriente haría. Pero el siervo sufriente está delante de ellos. Pero no hay atención, no hay entendimiento. ¿Por qué le digo que vamos al versículo 20 y fui primero al 21? Porque dice el versículo 20 al final: hasta que saque a victoria el juicio. El texto podría ser traducido: hasta que Él saque o lleve sobre sí mismo el juicio. El juicio que correspondería al hombre, el siervo sufriente lo tomaría sobre sí mismo. Para entender lo que Isaías está planteando en el capítulo 42, que posteriormente abunda en la función del siervo sufriente, vamos a ir a Isaías, al capítulo 42, y luego vamos a ir al capítulo 53. Así que le invito a ir al profeta Isaías. Es como si estuviéramos yendo 2700 años para atrás en la línea del tiempo. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4 dice de la siguiente manera: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Usted reconocerá o recordará que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no venía sobre todo el mundo, pero particularmente venía sobre aquellas personas que en un momento dado Dios los iba a utilizar para una función especial.
En este residiría el Espíritu de Dios, mostrando cuán grande era la importancia y la obra que llevaría a cabo este siervo sufriente. Observa el versículo 2. Él no va a gritar. Ahora va a entender por qué lo que le comenté en el Mateo. Él no va a forzar a la gente a venir a Él. Dios no está forzándote, no va a forzar tu mano. Tampoco lo vamos a hacer nosotros. Pero déjame decirte que un desprecio directo al Hijo es un desprecio directo a la obra de Dios. Es un desprecio y es un rechazo a la única forma o manera en que un hombre puede volver a ser reconciliado con Dios. Esto es tan importante que posteriormente, cuando Jesús lleva a cabo el milagro del sordo, del mudo, del ciego, dice la Escritura que cuando le hablan de que lo había llevado a cabo en nombre de Belcebú, Jesús les dice: yo puedo tolerar faltas de respeto hacia mi persona, pero aquellos que hablan o testifican o van en contra de la obra que yo llevo, que la hago en la parte humana, ¿la hago en quién? Por el Espíritu de Dios. Pues era la función del Espíritu llevar a los hombres a una relación con Dios. Rechazar la obra del Espíritu, ir en contra de la obra del Espíritu, es un rechazo directo a quién? A la persona de Dios, que atrae al hombre hacia quién? Hacia Dios mismo. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesús no estaba tratando de llegar a los lugares y argumentar con ellos, tener algún ministerio de apologética para presentar defensa de la fe. No quebrará la caña a cascada, ni apagará al pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la proclamación del Evangelio, que sería concretado y evidenciado en la cruz. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra. ¿Cómo llegaría la justicia de Dios a la tierra? Observe la variación en el cambio de cómo Mateo lo está presentando. La palabra que se utiliza en Mateo es la palabra crisis. La palabra crisis del griego significa juicio. Para que la justicia de Dios llegase a los hombres y los hombres pudiesen ser justificados, Jesús pasaría por la crisis que deberían experimentar los hombres que Dios habría de salvar. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Juan lo traduce: y en Él será la esperanza. ¿Para quién? Para todos. Hermanos, no hay esperanza fuera de Cristo. No hay esperanza viniendo a una iglesia. No hay esperanza perteneciendo a un lugar. La esperanza está en una persona. La esperanza está en la obra de Jesucristo. La pregunta que debes hacerte es: ¿qué significa Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Por eso más adelante en este mismo Evangelio de Mateo, en el que estamos predicando, en el capítulo 16, Jesús le preguntará a sus discípulos: ¿qué piensan la gente? ¿Cuál es el entendimiento que tienen las personas acerca de Jesucristo? Y luego les va a preguntar directamente: ¿qué pensaban del Hijo del Hombre? Y Pedro va a contestar: el Hijo del Hombre eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús no forzaría la expresión de Pedro.
Pero ya Jesús nos acaba de decir en Mateo capítulo 11 que Dios revelaría al Hijo a los niños. Tiene dos aplicaciones básicas el pasaje para nosotros en esta hora. Como iglesia, como creyente, no podemos ni debemos forzar a nadie a venir a Cristo. Porque eso se va a dar cuando Dios, y en su gracia Dios salva y toca el corazón. Eso se da sin que nadie lo fuerce. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Y yo tengo la impresión que la iglesia lleva tratando y forzando. Tal vez no hay inquisiciones como culpamos a la iglesia católica, de haber llevado inquisiciones y haber forzado a las personas a convertirse al cristianismo. Pero nosotros lo hemos hecho de otra manera, con palabrerías, con argumentos, con retórica barata, con filosofías. El evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es suficiente. Jesús está diciendo, el siervo sufriente es la palabra encarnada, y esa palabra va a tocar a aquellos que Dios quiere que toque. A los que no va a tocar tiene también una reacción. No se quede en un rechazo, observe. El rechazo a Cristo tarde o temprano se manifiesta en hostilidad hacia Él. Y es lo que estamos viendo. Sin embargo, en medio de esa trama, la Escritura está diciendo que toda la esperanza del plan de redención está en Cristo. ¿Por qué? Isaías 53, y terminamos con Isaías 53. Quiero iniciar Isaías 53 con el primer versículo, y no es directamente a la parte donde claramente establece que Él tomaría nuestra crisis, Él pasaría por el juicio que nosotros nos merecemos por causa de nuestra rebeldía y de nuestro continuo pecado delante de Dios. Pero quiero que observe que si Isaías escribió 700 años antes de la encarnación de la persona del Hijo, ya claramente quiero que observe, que entienda que Dios había declarado 700 años antes que el pueblo le rechazaría. Nada de lo que está aconteciendo en Mateo debería sorprendernos. Como no debería hoy sorprendernos que mientras predicamos el Evangelio, mientras tratamos de llevar a cabo la causa y seguir trabajando en honor al reino, nos encontramos con que la mayoría de las personas con las que hablamos no tienen ningún tipo de interés. Más atención nos prestan si les fuéramos a vender un vacuum cleaner o un viaje a una isla, o les habláramos de un préstamo, de unas nuevas ventanas, de un nuevo sistema de calefacción o un nuevo, no sé, algo. Pero a Cristo, vimos en el capítulo 11 que Jesús alaba a Dios en medio de la falta de arrepentimiento. Pero alaba a Dios no por los que le rechazan, alaba a Dios por aquellos hijos que Dios le había dado, que responderían y que su obra sería suficiente para salvarlo, cuando ninguno de ellos, siendo niños, tenía la capacidad de hacer algo para salvarse. Isaías 53 inicia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anunció? Es el anuncio del Evangelio en Isaías. El Evangelio no es del Nuevo Testamento. Las buenas nuevas de redención fueron testificadas y anunciadas por los profetas desde el inicio, desde Génesis. El Evangelio está en Génesis 3:15. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Observe la pregunta que sigue: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Unos no creerán,
pero sobre otros el brazo de Jehová implica la bendición, la gracia, la misericordia, el acto de salvación de Dios. El versículo 1 claramente, de inmediato y facto presenta que sería rechazado por muchos. Y que aquellos que creerían, no creerían por ellos, creerían porque el brazo de Dios los rescataría, los sostendría, los llamaría a salvación. Oh, hermano, subirá cual renuevo, porque Él es el renuevo de David, la raíz, el retoño de la tribu de Judá, del cual vendría el Mesías. Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Claro, algunos presentan una imagen de un Jesús que nadie ha visto, bien bonito, el rubio de Galilea está pasando por aquí. A mí no me parece que fuera rubio, pero eso es otro cantar. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Si el capítulo inicia diciendo que el anuncio de la llegada del Mesías, la salvación y el pacto de Dios de redención para su pueblo no sería escuchado, claramente nos dice que los que lo escucharían no lo escucharían porque había algo en Jesús, algún atractivo externo que los llevaría a pensar que era el Mesías. Todo lo contrario, versículo 3. Mira lo que estamos viendo en Mateo. Isaías, Mateo. Tiene 700 años de diferencia. Y estamos leyendo en Mateo algo que ya Isaías había dicho que. O sea que lo que está pasando para ti y para mí podría ser sorprendente, ser nuevo, ser algo increíble. Para Dios no. Despreciado y desechado entre los hombres. El que Dios ama. Mi hijo amado en el cual tengo complacencia. El mismo que Dios declara que lo ama. ¿Cómo sería tomado por su pueblo? Sería despreciado y desechado. Porque una lleva a la otra. Sería un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él tomaría nuestra crisis. Él sería juzgado y la ira de Dios vendría sobre él para que pudiese salvar. Esa mano de Dios, esa manifestación del brazo de Jehová, que en el Antiguo Testamento es una manifestación de Dios salvando, Dios interviniendo en favor de su pueblo. Dios está diciendo: yo decidí intervenir por mi pueblo, mi brazo se extendió, mi brazo se llama Cristo. Pero ese brazo llamado Cristo, esa intervención de Dios para la humanidad, no es atractivo para nosotros. Predíqueme de un Cristo diferente, no sé, algo que me suene más interesante, pastor, que me haga venir algunos domingos y algunos jueves. Escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mira el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, hasta que el brazo de Jehová no se extendiera sobre los que habría de salvar. Isaías claramente presenta que la condición del hombre al momento en que Dios extiende su brazo para salvarlo no es sobre un pueblo que haya un estatus o haya un estado de gracia porque se ha arrepentido de por sí, se ha tornado a Dios y ahora Dios les envía el Mesías. No está diciendo que Jesús hubiese sido menospreciado por todo el mundo, por todos los hombres.
No hay nada en Él, en nuestra condición caída, que nos sea atractivo. Todo lo contrario, es un estorbo. Posiblemente estás aquí, Jesús es un estorbo para ti. Un estorbo para tus planes, un estorbo para el carro que quieres, un estorbo para la novia o la esposa o el esposo que desea, un estorbo para tus ambiciones, tus sueños, tus ilusiones. Pero el versículo 4 dice que para los que la mano de Jehová se extendería para salvar, ciertamente Él llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El brazo de Dios no se extiende sobre personas que lo merezcan. El brazo de Dios se extiende por gracia sobre un pueblo que Dios decidió salvar y no tenía que hacerlo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que está contemplando de antemano 700 años antes, mirando la cruz y viendo el menosprecio de un pueblo que, mientras Jesús cargaba el pecado de Dios en ellos y la ira de Dios caía sobre ellos, sobre Él, ellos estaban acá, mira, no era un hombre de Dios. Mira qué clase de muerte le tocó. Solo los reos, los malhechores, la chusma, las personas del pueblo, los malvados mueren como murió ese ladrón o como murió Jesús. Sin embargo, mientras tú y yo le juzgábamos, mientras Él llevaba a cabo su obra, eso es lo que está diciendo. Mientras Él tomaba el pecado de aquellos, que vendría su mano a extenderse para salvación, hasta que Dios no nos dio entendimiento, le menospreciamos. Sin embargo, el versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mientras nosotros lo juzgamos, mientras nosotros lo menospreciamos, mientras Jesús no tiene ningún atractivo para nosotros, solo y cuando estemos metidos en un problema y necesite alguna intervención divina para algo, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de lo que implicaba poder ser reconciliados con Dios, de estar en paz para con Dios, cayó sobre Él. Dice, fue sobre Él. Y por su llaga, por su muerte, a través del acto vicario de sustitución en la cruz, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él. Mientras nosotros no lo entendíamos, lo menospreciamos. Ahora Juan nos está diciendo desde el punto de vista de Dios, que era lo que Dios estaba haciendo en la cruz, en Cristo. Y la actitud que Jesús asume, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. ¿No le parece que no vino a gritar? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Sin embargo, dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, fue herido por su propio pueblo. Anunciaba Isaías de antemano la muerte de Jesús por mano del propio pueblo de Israel. Sin embargo, dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos en su sepultura.
mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No pasa por lo que pasa por algo que él hizo. Sin embargo, escucha y dice el versículo 10. Con todo eso, el versículo 9 nos acaba de decir que no había pecado en Cristo. Pero ahora el 10 nos dice que aun cuando Cristo se sujetó y vivió una vida perfecta según la ley, eso no bastaba para redimirnos. La justicia de Dios demandaba no solamente la obediencia completa del Hijo, sino su muerte. Una vida perfecta y entregarse como el Cordero. Y dice el versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Por qué pecado? Ya Isaías ha dicho, no el pecado de él. El pecado de aquellos que la mano de Jehová se extendería para salvarlos. De aquellos que creerían. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahora cuando Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 dice, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde sale eso? De la obra del Mesías. Un pueblo le menospreciaría y no creería, pero Dios obraría para salvarse y preservar para sí un pueblo a través de la obra de Cristo. Y si usted está en Cristo, usted es parte de ese pueblo. Pero usted es parte de ese pueblo no por algo que usted haya hecho, sino por lo que Cristo hizo por su pueblo. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo. Justificará mi siervo justo. A todo Israel. Hermano, el capítulo inicia diciendo que la mayoría lo iba a despreciar. Isaías, el Antiguo Testamento, nunca declaró que Dios iba a salvar a todos y cada uno de aquellos que tendrían ascendencia judía. Así no funciona. Eso es una mala interpretación de la Escritura. Sino a todos aquellos que tendrían la fe como de Abraham, a todos aquellos que el brazo de Dios se extendería y creerían por la salvación como Abraham. Abraham le creyó a Dios y fue hallado y alcanzó justicia. Isaías está diciendo lo mismo, que aquellos que creerían por la mano de Dios serían salvos. ¿Cómo? ¿Solo por creer? No, por creer en la obra que haría el siervo sufriente. Obra que sería menospreciada, obra que sería rechazada, pero que en muchos, lo dice el texto, en muchos, a través del tiempo, salvaría. ¿Por qué los salvaría? Porque Él llevó la iniquidad de ellos. Porque el peso y la condena que Jesús murió en la cruz no la recibió como un castigo del Padre por desobediente. Recibió la ira de Dios sobre sí mismo por disponerse a tomar el lugar que no le correspondía. Hermano, usted me quiere decir a mí, con todo el respeto, yo quiero que me preste atención, voy a terminar. Mire la actitud que asume Jesús. Mire el tipo de trabajo, la función que vino a hacer Jesús. ¿Para beneficiarse Dios? No.
para beneficiar a rebeldes, a hombres y mujeres perdidos, a hombres que merecían la muerte. Pero ahora nosotros hemos sido salvos y no queremos trabajar. Tenemos un Salvador que para lograr nuestra redención se tuvo que humillar. Ah, pero pastor, yo no me puedo humillar. No me pongan a hacer algo que yo no... A mí me da bochorno como frente a otras personas. Mire, yo le voy a ser bien honesto. Si usted le da vergüenza a Cristo, usted no es cristiano. Porque a mí no me da vergüenza. Todo lo contrario. Le debo mi vida. Es mi vida. Pero no te avergüenzas del amiguito y la amiguita que tienes, del compañero de trabajo, del vecino, que no te ama, que te usa. A ese no tenemos problema, con ese no tenemos problema de compartir. Con ese podemos hablar, con ese podemos tener una relación. Con ese podemos reír. Pero con Cristo, yo tengo serios problemas con entender la actitud de algunos cristianos en nuestros días. Jesús nos ha dado ejemplo en todo, hermano. No solamente nos salvó. Isaías está narrándonos la situación difícil, el costo, el sufrimiento, el peso, la traición, todo lo que vendría sobre él, y aún así él siguió hacia adelante sin nosotros merecerlo, simple y sencillamente porque quiso extender su brazo para salvarnos. Y ahora nosotros nos sentimos salvos o hablamos de que somos salvos. Pero ¿cómo se evidencia o se traduce esa salvación en nuestra vida? Solo estamos buscando que alguien venga a nuestro socorro. Pero no nos interesa ir a socorrer a nadie. Tus problemas son los más grandes. Tus crisis son las más grandes. Hermano, hay personas en crisis mayores que la tuya. Y tu crisis mayor no es tu problema económico, no es tu problema con tu esposo, con tu esposa. Tu mayor crisis no es tu salud. Tu mayor crisis es que estás bajo la ira de Dios y no estás en Cristo. Y que el único medio de salvación y de esperanza para los hombres es Cristo. Y que no hay manera de decir que uno está en una zona neutra. O uno se arrepiente y viene a Cristo, o uno le rechaza y le menosprecia. Mi pregunta para ti, antes de concluir, es: ¿dónde te encuentras con relación a Cristo? No te engañes. Y si realmente estás en Cristo, yo espero que mientras leíamos este pasaje que poco pudimos realmente entrar y explicar, te lleve a preguntarte, a decir: ¿cómo es posible que Dios haya hecho todo eso por mí y que yo siga viviendo para mí? Y mi único objetivo como cristiano es invitar a Dios para que me complazca. Ese es el cristianismo de hoy. Es un Dios, sálvame de mis problemas, pero me deja mi vida tranquila. Yo voy a seguir viviendo mi vida y yo te voy a invitar a que tú me ayudes a alcanzar mi sueño. Él se hizo siervo y nos salvó, pero a los que salvó los hizo como Él siervos. Si usted no es un siervo, usted no está en Cristo. En su remanente o en su pueblo, todos son siervos. No hay protagonistas. No hay posiciones en pirámide y el resto está abajo. Todos estamos al mismo nivel y todos tenemos un trabajo y una encomienda que hacer, que
estamos haciendo. El siervo sufriente hizo su trabajo y nosotros como iglesia lo estamos haciendo. Y si estás aquí, te estás preguntando, deberías preguntarte, ¿qué vas a hacer con relación a Cristo? Cristo es la única esperanza de salvación. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la obra que claramente hemos visto. Tú planificaste, llevaste a cabo, ejecutaste por medio de la persona del Hijo. Una obra que fue trazada en el cielo, pero no se podía ejecutar en el cielo. Tenía que llevarse a cabo aquí en la tierra. Tu Hijo estaría dispuesto, como dice Filipenses, a tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres siendo Dios. Lo haría con gusto y con satisfacción, porque vendría a salvar un pueblo. Yo clamo a ti por ese pueblo que dice haber sido salvado por el siervo sufriente. Un pueblo que ahora no quiere sufrir. Un pueblo que por lo general lo que está buscando es su área de complacencia, donde mejor se pueda sentar o acobijar sin pasar muchas situaciones. Danos un corazón como el tuyo, Dios, para someternos voluntariamente a cualquiera que sea el área dentro de tu voluntad en la cual nosotros somos llamados a cooperar y a trabajar para el engrandecimiento de tu reino. Y te pedimos con humildad, Señor, que si hay alguien en medio nuestro, que tu palabra, tu evangelio le llama a salvación, pues tú has obrado en su corazón, podamos escuchar acerca de ese arrepentimiento y de esa fe en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo una vez más que en esta hora se reúne en tu nombre, en un día muy significativo, aunque cada día, Señor, es un día que debemos vivir en ti. Prepáranos ahora para participar del evangelio a través de la comunión, Señor. Que al tomar el pan y tomar la copa, recordemos el sufrimiento que vendría y que vino sobre Cristo, sobre Jesús, a través del cual ahora tu pueblo puede decir que es salvo por medio de la sangre del nuevo pacto. Te damos gracias porque claramente, tanto en Mateo como en Isaías, se declara que la única esperanza para el mundo no está en un gobierno, no está en una reforma moral, no está en un cambio en el sistema monetario, no se trata de medios mejores de salud, en una mayor fuerza policíaca, en nuevas leyes, en tener más servicios sociales y atenciones para aquellos menospreciados, tener consejeros, psiquiatras. Señor, te damos gracias porque la única esperanza tú la has provisto. Y esa esperanza es aceptada o rechazada. Y en la cena, aquellos que participamos, damos gracias. Porque tu mano, como hemos leído en Isaías, nos alcanzó. Y a través de ese cuerpo que fue quebrantado y esa sangre que fue derramada, tú alcanzaste para tu pueblo una justicia que nos es concedida, no porque sea inherente a nosotros, sino porque tú la colocas en nuestra cuenta, porque así te plació. Te damos gracias, Dios. Nos humillamos ante tu grandeza y solo te pedimos que al contemplar la grandeza de la magnificencia de tu plan eterno para con nosotros en Cristo, lo inmerecido e indigno que nosotros somos, al menos podamos reflexionar y que el proceso de esa reflexión genuina provocada por tu palabra y tu espíritu nos lleve a lo que tú demandas y esperas de nosotros, que es obediencia.
obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, pues no basta y lo sabemos con nuestra fuerza. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.